La quimioterapia puede causar neuropatía en la parte inferior de las piernas y los pies. Los pacientes pueden sentir entumecimiento, hormigueo, cosquilleo u otras molestias. Los masajistas oncológicos del Integrative Medicine Center, Centro de Medicina Integrativa de UTMD Anderson, dan masajes oncológicos para ayudar a aliviar estos síntomas. Los pacientes también pueden hacerse el masaje en casa, solos o con la ayuda de un cuidador, después de haber recibido la aprobación de su equipo oncológico de atención primaria. No es seguro que todos los pacientes reciban un masaje. No hagan ni reciba un masaje si el paciente tiene un recuento de plaquetas inferior a 51,000 plaquetas por microlitro. Tiene un recuento absoluto de neutrófilos inferior a 1,000 células por microlitro. Toma un anticoagulante. Presenta síntomas de un coágulo sanguíneo como hinchazón, dolor, sensibilidad, calor o enrojecimiento, sobre todo en el muslo o la pantorrilla. Tiene o está en riesgo de tener linfedema en la pierna o el pie. Algunos tratamientos pueden causar el síndrome mano-pie. Si el paciente está recibiendo tratamientos de quimioterapia o bioterapia, no frote la piel de las palmas de las manos y las plantas de los pies. Para más información, consulte el documento informativo sobre el síndrome mano-pie. Preguntas frecuentes en MyChart. Los pacientes pueden recibir un masaje hasta 2 a 3 veces por semana durante 4 a 6 semanas. Hagan lo que le parezca seguro. No lo haga en exceso. Después de terminar este programa de tratamiento, haga un seguimiento con su médico para ver si se necesitan más sesiones de masaje. El masaje dura 13 minutos por pierna. Aunque lo ideal es que el masaje dure 13 minutos, también sirve uno más corto. No se sienta presionado por cumplir los 13 minutos completos. Lo más importante es cómo se ofrece el contacto físico, no cuánto tiempo dura. También está bien tomarse un descanso y hacer una pierna y un pie por sesión. Para empezar, cree un espacio cómodo donde pueda sentarse y alcanzar fácilmente la parte inferior de las piernas y los pies. Necesitará una loción de masaje y una toalla para colocarla debajo de las piernas y los pies. Use una almohada o una manta para mayor comodidad si es necesario. Antes de comenzar el masaje, dígale al paciente que puede detenerlo en cualquier momento y que debe informarle si siente alguna molestia. Cambie la presión del masaje según la retroalimentación del paciente. Puede ser útil comenzar el masaje en áreas que no son sensibles. El masaje nunca debe causar dolor o enrojecimiento. No masajee las áreas de la piel con heridas, salpullidos, ampollas, moretones o grietas entre los dedos de los pies. Caliente una pequeña cantidad de loción entre las palmas de las manos. Coloque las manos sobre el pie y manténgalas quietas durante un momento. Aplique la loción tibia en los dedos de los pies y las piernas hasta la rodilla. Haga movimientos largos, lentos y suaves hacia la rodilla durante 1 minuto. Haga pequeños movimientos circulares para masajear las puntas de los dedos de los pies. A continuación, use un par de dedos o el pulgar para aplicar movimientos lentos y rítmicos desde la punta de cada dedo del pie hacia el pie. Trate de dar 10 pasadas en los 4 lados del dedo del pie. No aplique presión sobre las uñas de los pies. Si el paciente tiene los dedos sensibles, comience por masajear los lados de los dedos y luego pase a las puntas de los dedos. Masajee los dedos de los pies durante un total de 3 minutos, asegurándose de masajear todas las áreas. Pase a la planta del pie. Durante 2 minutos, aplique pequeños movimientos alternos con el pulgar a lo largo de la cresta justo debajo de los dedos de los pies. Continúe con movimientos circulares y cortos para masajear todas las áreas de la planta del pie. Esto incluye la planta del pie, el arco y la parte inferior del talón. Masajee todos los lados de los dedos de los pies. Ahora comience a masajear la parte superior del pie. Empiece cerca del tobillo. Con las yemas de los dedos, haga movimientos cortos hacia la pierna, cubriendo la zona desde el tobillo hasta los dedos de los pies.
Masajee la parte superior y los dedos del pie. Con el dedo índice en la parte superior del pie y el pulgar por debajo del pie, junte suavemente los dedos para masajear entre cada dedo del pie con 3 a 5 movimientos. Use las yemas de los dedos para hacer al menos 3 círculos alrededor de cada hueso del tobillo. Continúe masajeando todo el pie, el tobillo y todos los lados de la parte inferior de la pierna hasta la rodilla. No masajee la rodilla. Esto debería tomarle 5 minutos. Pregunte al paciente por la presión. Termine con movimientos largos y lentos desde los dedos de los pies hasta la rodilla. Vuelva a colocar las manos en los dedos de los pies y masajee hasta la rodilla. Haga esto por 1 minuto. Vuelva a colocar una de las manos en el tobillo y la otra en la pantorrilla, debajo de la rodilla, y manténgalas quietas durante un momento. Coloque una toalla suave sobre el pie. Apriete suavemente el pie para eliminar el exceso de loción. No frote el pie, ya que podría causar irritación. Repita todos los pasos con la otra pierna y el otro pie. Nuevamente, haga cualquier cambio que sea necesario en función de la retroalimentación del paciente. Si el masaje no se puede realizar de forma segura, el paciente debe trabajar con un masajista oncológico en lugar de con un cuidador. Para más información sobre la terapia de masaje oncológico u otras opciones de tratamiento, hable con su médico para una derivación al Integrative Medicine Center.